océano, hablando la otra vez con el que nos dejó un mensaje con el rabino Goldman, me dijo que avanti, que esto es muy importante, que él reconoce como nunca el odio y todo está por encima de lo que es la paz, de lo que es la convivencia. Estamos en un lugar donde, por supuesto, que lo ha seguido el padre Carlos Punto, pero que se respira el espíritu del Papa Francisco. Esto tiene que ver, está él en toda esta pared, en todo esto, que fue creado cuando fue arzobispo de Buenos Aires. Entonces me parece que es un momento fundamental, porque estamos en un momento donde hay, evidentemente tenemos el caso de Gaza, que es realmente un genocidio, más que lo quiera negar, tenemos el caso de Ucrania, tenemos los migrantes de Trump que con la mayor violencia, hasta argentinos fueron sometidos a violencia, tenemos Argentina con violencia todos los días en las calles. Realmente hoy, quizás cuando apostamos esto pensamos en un mundo y un país distinto. Creo que este es un país mejor. Creo que después de lo que sucedió con los votos y demás, bueno, recuperamos un poco esa humanidad que habíamos perdido. Porque realmente si hay una persona que no tiene humanidad y no tiene patria, es Milei. Entonces nos parecía que esta realidad golpeaba nuestras puertas y todavía no veíamos, sé que muchos de los que están acá, cada uno desde su prédica, sea de su trabajo, de su estudio, de su brega por la paz. Porque Argentina es un país de paz. Al padre Acaputo por darnos alojamiento o la posibilidad de estar aquí reunido con ustedes para reflexionar sobre este tema que expresa el drama del mundo contemporáneo. Y emocionado porque los tres oradores que me precedieron me han hecho emocionar realmente con sus presentaciones. Le agradezco mucho, en especial, al último de los compañeros que muestra el desgarramiento entre la conciencia como ser humano y la conciencia como hombre que reivindica una religión milenaria que no merece estar representada por el señor, en este caso, Benjamín Estallón. Como yo represento en esta emergencia a la Universidad de La Paz de Naciones Unidas, cuando me toca representar una institución, yo escribo. Y pongo en blanco y negro, en este caso quise poner 7 tesis sobre los factores que amenazan la paz. No voy a ser tan elocuente como los anteriores oradores, pero quiero dejar testimonio desde el punto de vista de la Universidad para la Paz de lo que pensamos. La primera es que el orden internacional establecido en la Segunda Guerra Mundial o después de la Segunda Guerra Mundial, sustentado en el multilateralismo y en la Carta de San Francisco de 1945, se encuentra en crisis. La Organización de las Naciones Unidas, que representa el corazón de ese orden, muestra una clara decadencia. El propio secretario general, Antonio Guterres, ha denunciado la semana pasada, al inicio de esta triste asamblea que se ha iniciado, el propio secretario Antonio Gutiérrez ha denunciado que los países poderosos siguen la Carta de las Naciones Unidas solo cuando les conviene, socavando la legitimidad del sistema. Esta actitud se reflejó en la reciente Asamblea General, marcada por la inacción ante conflictos graves como la guerra de Ucrania, el genocidio de Gaza y la exclusión de la autoridad palestina, todo lo cual ha generado dudas sobre el futuro de la ONU como un foro global para la resolución pacífica de los conflictos. Mi segunda tesis es: Estados Unidos ha jugado un papel central en este deterioro. Bajo la administración de Donald Trump, la política exterior estadounidense ha mostrado un patrón de unilateralismo, violando normas básicas del derecho internacional. Un ejemplo de ello fue la negativa a otorgar el visado al presidente palestino Mahmoud
Abbas, impidiéndole participar de la Asamblea General. Esta actitud recuerda decisiones similares en el pasado, cuando Ronald Reagan, que es con quien empezó el declive de Naciones Unidas, cuando en 1981, en la cumbre de presidentes de Cancún, dijo que no iba más el principio de la Carta de San Francisco, un país, un voto. Dijo, de ahora en adelante, señores, escuchen bien, el voto de Estados Unidos no vale lo mismo que el voto de un país africano, de un país asiático o un país latinoamericano. Cuando Ronald Reagan negó la entrada de Yasser Arafat en 1988, obligando a trasladar la sesión de la Asamblea a Ginebra, la actitud estadounidense revela un desprecio creciente por el multilateralismo y por las obligaciones derivadas de su rol como país anfitrión de la ONU. Y quiero hacer notar que en esa asamblea que decidió soberanamente trasladarse a Ginebra para que pudiera hablar Yasser Arafat, fue presidida por un argentino, por el canciller Dante Caputo. Ahora queremos comentarles que nos acompaña también en este acto Ilan Zeta, representante de la agrupación Judíos por Palestina, integrante de la red global de Judíos por Palestina, que agrupa a organizaciones de 20 países alrededor del mundo. Adelante, Iván, te escuchamos. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, a los organizadores. Nuestra perspectiva que queremos aportar hoy, como judíos y judías que no nos sentimos representados ni por las acciones, ni por el discurso, ni de Israel, ni de la DAIA, ni de la AMIA, creemos que es una responsabilidad doble que tenemos, no solamente como personas, como seres humanos, sino también como herederos de la tradición judía que hoy en día se utiliza de la peor manera posible. Queremos darle un significado concreto a las palabras. Estuvimos pensando un poquito colectivamente sobre qué decir hoy en términos también del título de la charla, la convergencia. Nosotros creemos en la convergencia, pero en la convergencia de los pueblos, no de los gobiernos ni de los estados que violan los derechos humanos. Son los pueblos los que hoy se están movilizando en todo el planeta para demostrar solidaridad con Palestina, exponiendo a sus propios gobiernos su complicidad, tanto política como militar, como económica, alimentando la maquinaria israelí de exterminio y de colonización. Entonces, convergencia y convergencia de los pueblos, y defendemos, en pos de esa paz, el derecho de los pueblos a levantarse contra la opresión imperialista, contra el orden capitalista, que es el que finalmente el que genera las guerras, el que genera la opresión y las catástrofes humanitarias. La paz mundial no se va a lograr por una coexistencia entre opresores y oprimidos, se va a lograr si el imperialismo y el sionismo son derrotados, y la principal forma de derrotarlos es con la movilización de todos los pueblos con esa solidaridad. Hay que decirlo, el principal factor de desestabilización, de violencia en Medio Oriente es Israel. Bombardeó 7 países en menos de 2 años. Entonces, ese Estado supremacista, guerrerista, que solamente existe porque Estados Unidos y la Unión Europea lo sostienen, ese Estado está haciendo el trabajo sucio de los peores intereses que gobiernan hoy en día el mundo. Y es todo un régimen, no es solamente Netanyahu, no es un gobierno, es un régimen, es toda una historia de deshumanización, de negación de la condición humana del pueblo palestino, desde 1948 hasta la violencia, de tanta locura, de tanta guerra, de tanta deshumanización, quizás volver al origen y al origen de nuestra historia y de nuestra resistencia, ¿no? Como pueblo. Yo muy breve, por si alguien seguramente no me conoce, yo soy hija de desaparecidos y una nieta recuperada por las abuelas de Plaza de Mayo. Durante la mitad de mi vida que estuve apropiada, a mí me habían enseñado que en nuestro país había habido una guerra y que los argentinos entramos en guerra para ganar la paz. Y siempre me había quedado muy grabada esa frase, no había una guerra necesaria para conquistar la paz. Y durante ese tiempo también me habían enseñado que había una otredad, no un otro, sino una otredad que debía desaparecer
para poder instalar ese país que los argentinos de bien nos merecíamos. Después vino la verdad y la posibilidad de reconstruir, no sin dolor, mi historia personal que la historia de nuestro pueblo. Y hace un tiempo, cuando explota el conflicto en Gaza, sé que hubo un funcionario que planteó que los niños palestinos, no recuerdo si eran de más de 3 años o de 4 años, ya no eran inocentes. Y ahí me volvió, digo, qué capacidad tiene de mutarse esa anulación del otro, esa deshumanización en la cual esa debe ser eliminada, y de repente hay una sociedad que debe naturalizar que esa crueldad debe ser parte de nuestra construcción. Pero ahora atravesados obviamente por las plataformas digitales, las redes sociales, y esto que nos pasa, ¿no? Mientras uno se siente, y todo el tiempo como militante me pasa, uno se sienta y piensa que mientras estamos charlando hay personas, y sobre todo niños y niñas, que deben sentir que efectivamente el mundo se está acabando, no tiene que ser el fin del mundo, no puede haber tanta crueldad, no puede ser que la humanidad no esté viendo lo que está sucediendo, y la humanidad lo está viendo, y a veces cuesta reaccionar, ¿no? Y pienso en este tiempo de tanta crueldad, deshumanización, tan bien planificada también, ¿no? Tan bien orquestada, no solo en nuestro país, potenciada desde otros lugares por quienes hoy conducen la Argentina, pero en el mundo, ¿no? Una deshumanización, una otredad que debe ser eliminada, y una instalación de un nuevo orden en el cual la crueldad sea la ley, ¿no? Y aquellos que deben ser descartados, quizás deban ser descartados. Y ahí uno se interpela como ser humano, bueno, y frente a esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y yo creo que, por un lado, estos ámbitos son esenciales, porque también esa crueldad sembró en un terreno que nosotros dejamos, ¿no? Esa crueldad está sembrando en un terreno que pensamos que la humanidad había conquistado, ¿no? No era discutible en Argentina los 30.000 desaparecidos. No era discutible en nuestro país los derechos de las personas con discapacidad. No era discutible que un adulto mayor sea una persona respetada y cuidada. Y así podemos seguir con todo lo que hoy no solo es discutible, sino que es atacado permanente y sistemáticamente. Entonces, creo que hay un ámbito que es fundamental, que es el del encuentro, pero no el del encuentro desde una frase en la cual nos encontramos, sino el del encuentro genuino, desde el corazón, porque si hay algo que nos diferencia de la crueldad y de quienes siembran en el corazón de otro crueldad, es nuestro sentido humano. Yo, esto que les contaba al principio, bueno, yo fui secuestrada, apropiada, formateada, pero hubo una humanidad que se sentó y que con mucha paciencia y con mucho amor me enseñó a transitar un camino en el que pude resignificar no la mentira que me habían impuesto, sino la dignidad de los sueños de una generación que tuvo nuestro país, que a su vez parió a otra generación de madres que frente al horror decidió organizarse, agarrarse del brazo cuando estaba al lado, y cambiar la historia. Y ahí hay un anticuerpo que creo que nosotros tenemos para también poder apoyar a los países hermanos. Nuestro análisis, nuestro avance en la ciencia con el Banco Nacional de Datos Genéticos, el equipo argentino de antropología forense que hoy sigue encontrando desaparecidos, que hoy sigue encontrando nietos, es una herramienta que nuestro país, nuestros científicos, también castigados en este tiempo, hoy le aportan a la humanidad. Nuestro banco genético fue el primero en el mundo, mucho tiempo después. Creo que vino la guerra de los Balcanes y la humanidad dijo, hay que hacer algo al respecto, pero ya había un trabajo hecho. Ya la Argentina había trabajado para poder poner prueba a esa búsqueda de los nietos. Hoy, ese banco genético, bueno, hoy resiste por no ser cerrado, pero eso que conquistamos está ayudando a la Cruz Roja Internacional para esos niños que vemos en Estados Unidos enjaulados, separados de sus seres queridos, de sus familias, construyendo y pensando cómo la humanidad se va haciendo de herramientas que permitan dar pelea desde un sentido humano, creyendo y respetando la dignidad del otro. Creo que ahí también está el camino, ¿no? Y pensaba, y para
para cerrar, no me quiero extender mucho, pero pensaba, por un lado, toda esta maldad, esta locura, esta anulación, esta violencia, pero también la resistencia. ¿No? Porque acá tenemos, de hecho, de la Argentina hay Cele Fierro y otro compañero más están en esas embarcaciones que están ahora navegando camino a Gaza, a las cuales se suman muchísimos otros, y hay diputados, hay activistas, hay docentes, hay carpinteros, hay humanidad diciéndole a aquellos que entienden que la violencia va a ser lo que se va a imponer en esta nueva construcción de cara al futuro, que no nos rendimos, que nosotros queremos pelear, que sabemos pelear, que tenemos anticuerpos y que nos estamos poniendo para proteger a las generaciones que vienen. Yo creo que los ámbitos de encuentro, de un encuentro respetuoso, genuino, desde el corazón, desde aquellos que creemos que la vida es lo más maravilloso que tenemos, que las infancias son el sentido de nuestra sociedad de cara al futuro, que nuestros adultos mayores deben vivir con dignidad, que la guerra en Gaza tiene que terminar. Los que también creemos y repudiamos que la justicia persiga, y me quiero solidarizar con Marina, que persiga a aquellos que se plantan y que dicen lo que sienten en representación de un pueblo que nos ha elegido justamente para hacer eso, ¿no? En este tiempo estamos dando estas discusiones. Bueno, acá estamos, los que no nos resignamos a la guerra, los que lo sabemos esenciales en esta construcción de comunidad, los que creemos profundamente en la humanidad y los que estamos dispuestos, porque somos herederos de una lucha que nos enseñó que, por supuesto, vale la pena a dar la pelea. Muchas gracias. Nacional y popular, así que ahora sí le paso el micrófono al ingeniero Mario Masitelli. Buenas tardes, muchas gracias, muy contento de estar acá. Hoy hay un gran ausente que tengo que explicarles por qué no va a estar: nuestro premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Bueno, estaba con gripe y desde el martes está con gripe y, bueno, evidentemente la salud es lo primero, de manera que no íbamos a presionar para que estuviera acá con nosotros. Ustedes todos lo reconocemos como un luchador incansable, que lo hemos visto por todos lados, admirable, y a sus 95 años nos había dicho que sí, que iba a venir, pero lógicamente esta mala pasada de la salud hizo que no nos pudiera acompañar en el día de hoy. Estamos tratando un tema que yo creo que es el tema de la humanidad. Lógicamente que yo puedo dar apenas, aparte en pocos minutos, solo una mirada parcial. Se necesitan todas las miradas. Y la mía es desde una parcialidad, pero sí muy involucrada con la idea de la paz. O sea, como acá me presentaron, tengo una larga militancia en el socialismo, y Alicia Moró de Justo fue una militante por la paz desde antes de la Primera Guerra Mundial. Es decir, que venimos de una tradición en favor de la paz, y creemos que en este momento, en este tiempo histórico que nos ha tocado, es imposible que nos sea indiferente, como dice León Gieco. No nos puede ser indiferente. Lo que está pasando en Gaza nos parte el corazón. Es increíble que la humanidad tenga que convivir con estos hechos donde la condición humana, la dignidad humana, esté siendo avasallada de tal manera. Pero en todas las guerras y en todas las acciones violentas ocurren hechos que nos deberían hacer reflexionar. No voy a hacer una teorización sobre el tema de la violencia, el derecho a la defensa, el derecho a la resistencia, y es parte
de la historia humana. Pero sí tengo que decir que en las condiciones actuales tenemos una disyuntiva de hierro. O nos declaramos la paz, los seres humanos, y empezamos a habitar un estadio civilizatorio distinto, o le declaramos la paz a la naturaleza y empezamos con ella una relación distinta, o el destino es la extinción. Quiere decir que lo que tenemos por delante es la defensa irrestricta de la vida o la pulsión de muerte que nos lleve a nuestra propia extinción. Es decir, que no habría ningún fenómeno ajeno al ser humano que nos llevaría a la extinción, sino nuestra misma acción entre nosotros e incluso con la naturaleza. De manera que subyace en todo análisis político que hay dos estadios, el de la guerra y el de la paz. Y algunos, como yo, durante mucho tiempo creyó que eso era así. Pero en un momento reflexioné y creo que vivimos entre dos momentos, la guerra y la tregua. La tregua... Bienvenido, Ricardo. Quiero saludar al padre Caputo, al único. Bueno, bienvenido, Ricardo. Bueno, les decía que la idea entre la guerra y la tregua no es la paz. La tregua es dos momentos entre los contendientes que, agotados por una lucha, terminan declarándose una tregua y preparándose para una etapa superadora, es decir, para una etapa de una confrontación aún mayor. Entonces, yo creo que la paz es algo cualitativamente distinto, es otra cosa. Es, como les dije, un estadio civilizatorio, pero también un estadio cultural distinto. Cuando se habla de batalla de ideas, me parece que traemos del campo de la guerra al mundo de las ideas algo que no corresponde. Porque la batalla quiere decir que aniquilo al enemigo, cuando yo tengo que convivir con las ideas del enemigo. Pero tengo que aniquilar. Nosotros debemos debatir, y la política, decía Clausewitz, que la guerra es la continuidad de la política por otros medios. Yo creo distinto, yo creo que la guerra es el aniquilamiento de la política. Muere la política, porque la política necesariamente es diálogo, es consenso, es encontrar los puntos de convivencia para un vivir y convivir de la mejor manera. Entre nosotros, entre los seres humanos, entre los pueblos, de manera tal que subyace una cultura donde el fuerte impone la regla de juego. ¿Podríamos aceptar que el poderoso imponga la regla de juego? ¿Podríamos aceptar que alguien imponga su verdad sobre la base de la amenaza, que en estos casos y en estos tiempos históricos llega a la amenaza nuclear, con la segura extinción de la especie? Creo que hemos entrado en una situación de locura total. Dos cositas más para dar lugar a todos. Una, lo que se está gastando en armamentos en la actualidad es alrededor de 3 billones de dólares. Es tan grande la cifra que no nos puede entrar en la cabeza. Pero 3 billones de dólares es algo así como 5 veces o 6 veces el Producto Bruto de la Argentina. Eso es lo que se invierte en armamento cada vez más sofisticado, en cohetería cada vez más veloz, porque se disputan a ver a cuántos Mach
viajan. Saben que un Mach es la velocidad del sonido. ¿A cuántos Mach viaja para que sean indetenibles? ¿Y qué poder tienen las ojivas nucleares que transportan, cada vez más destructivas, a tal punto que dejan a la altura de un poroto las bombas atroces sobre Hiroshima y Nagasaki? Este es un mundo de locos, porque invertimos 3 billones de dólares en armamentos y con menos del 1% erradicamos el hambre del planeta. Sí, claro, con menos del 1% erradicamos el hambre del planeta, y quizás con el 5% de lo que se gasta en armamento le diéramos una vida digna a todos y cada uno de los seres humanos en cada rincón del planeta Tierra. De manera que, con esto cierro, aunque lógicamente todos van a aportar muchos otros elementos. Digo, no podemos ser indiferentes a ningún conflicto que se dé en el mundo, ni podemos admitir que sea la violencia, porque aceptaríamos algo que ya fue rechazado hace más de 2000 años. La fuerza es el derecho de las bestias. Nosotros no somos bestias. Nosotros tenemos la razón, tenemos la inteligencia, tenemos la capacidad de autocontrolarnos, tenemos la cordura, de manera tal que serían las herramientas a partir de las cuales podamos producir un cambio cualitativo en la vida entre los pueblos. Y creo que para la Argentina sería muy, pero muy bueno que reconstituyamos en forma absolutamente amplia, que contenga la mayor variedad de expresiones políticas, sociales, culturales, académicas, científicas, en defensa de la paz. Pero una organización permanente que esté atenta a lo que pasa aquí y en el mundo, para rechazar ese principio del que el más fuerte impone las condiciones, para avanzar hacia un mundo de paz, garantizarla en nuestro propio país, tratar de garantizarla junto a otros pueblos en América Latina, en el mundo, y poder realmente pasar a otro estadio civilizatorio. La paz no es heredada, lo que heredamos es la guerra. La paz no nos es dada. La paz no es inherente a nosotros. La paz es una construcción colectiva, donde todos y cada uno de nosotros debe poner lo mejor de sí para poder construir una nueva armonía para la humanidad. Bueno, aquí me quedo. Gracias. Cerrar las puertas del diálogo justo cuando más lo necesitamos. En este contexto no podemos permitirnos la indiferencia. La historia nos recuerda que el sufrimiento humano no tiene fronteras religiosas ni étnicas, y que cuando se apaga una voz, cuando se rompe un puente, el mundo entero se empobrece. La paz no es solo la ausencia de guerra, es la presencia activa del respeto, de la escucha, del encuentro. No se trata de pensar igual ni de borrar nuestras diferencias, sino de aprender a evitar el desacuerdo con dignidad. El diálogo genuino no exige unanimidad, sino la voluntad de ver al otro no como amenaza, sino como espejo de nuestra propia humanidad. Los textos sagrados nos enseñan que la paz es uno de los nombres de Dios. Sin embargo, muchas veces la hemos traicionado con palabras vanidosas o con acciones violentas, amparadas en ideologías, miedos o falsas seguridades. Hoy más que nunca es necesario reconciliar nuestras convicciones con nuestra ética, nuestras creencias con nuestras prácticas. Invito humildemente a que líderes religiosos, sociales y políticos abramos nuestras casas, nuestras mesas y nuestros corazones al diálogo interreligioso, intercultural e interhumano, a que denunciemos con firmeza toda forma de odio, venga de donde venga, y que lo hagamos no solo con discursos, sino con gestos concretos, colaboraciones, asistencia mutua, espacios de construcción compartida. Como decía el profeta Isaías, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia,
No esperemos a que el horror nos una en el luto, que sea la esperanza la que nos convoque a trabajar por un mundo donde nadie tenga que temer por quién es, cómo reza o de dónde viene. Que seamos constructores de Shalom, una paz con raíces, con justicia, con memoria y con futuro, con respeto y esperanza. Rabino Daniel Goldman. Bueno, ahora vamos a incursionar en el segundo panel con las disculpas que dio Marito Masiteri sobre el tema de la ausencia de Pérez Esquivel. Y vamos a comenzar con alguien que en una casa cara y importante a lo que es, a lo que fue y a lo que sigue siendo Francisco, alguien que fue embajador en el Vaticano, es diputado nacional. Yo creo que siempre ha sido, como digo, un menisco para articular algunas cosas entre personas que a veces es necesario que él aparezca, y me parece que es importante en esto de reivindicar la paz por sobre la violencia y la guerra, la palabra de él. Así que, Eduardo Valdés. Bueno, buenas tardes. Gracias Mario Masitelli, gracias Beto por esta invitación. Para mí es un orgullo, quiero decir, compartir este panel con todos los que han estado en el panel anterior. Tengo un gran cariño especial por Victoria Montenegro, quiero decirlo, Ricardo Alfonsín, pero voy a dejarme un parrafito aparte para el padre Carlos Acaputo, que en mi vida política, ética y religiosa en esta ciudad de Buenos Aires me ha marcado. Yo puedo decir con orgullo que la pastoral social ha sido un espacio donde uno ha aprendido muchos de los valores que después dará bien en cómo los ejecuta o no, ¿no? Pero gracias, Carlos, siempre por todo, y que hoy hayas abierto la pastoral para este debate. Laicas, tanto Gaddafi como Hussein, como Saddam Hussein en Irak, como Hafez el-Assad en Siria, eran 3 laicos no religiosos, no eran de partidos religiosos. Entonces, el Papa denuncia ahí, dice, ellos están acá, los que Europa dejaba morir, el Mediterráneo en ese momento era un cementerio, porque eso lo denuncia el Papa, porque se están muriendo, salen en las balsas desesperadas por lo que era la guerra, la violencia, y dijo el Papa, malditos los que fabrican armas, malditos los que las venden. Ellos nunca van a la guerra, los que van a la guerra son los que la padecen. Entonces, cuando uno ve que lo que está sucediendo hoy en distintos lugares del mundo, hoy Europa vive una guerra. ¿Qué tratado de la Unión Europea con el Mercosur vamos a firmar si todas las condiciones han cambiado? ¿O qué está pasando hoy en el mundo? Porque la guerra de Ucrania y Rusia atravesó a toda Palestina e Israel. Les voy a contar, hablaba el embajador de la prohibición de Mahmoud Abbas a ingresar a Estados Unidos. En el viaje que el Papa hace a Israel y a Palestina es porque Simón Pérez, quien era presidente de Israel en ese momento, le dice al Papa, le manda un mensaje y le dice: yo quiero la paz, yo quiero que antes de irme, le quedaban 8 meses de gestión, quiero que con usted firmemos la paz y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Y Abbas, presidente de Palestina, le dice: yo estoy dispuesto a firmar la paz.
Y entonces el Papa dice, si los dos están dispuestos a firmar la paz, yo viajo a Israel y a Palestina. Y él imaginaba que el final, estoy hablando no de hace mucho tiempo, estoy hablando del año 2015, 2014, estamos hablando hace 10 años. Y el Papa decide viajar y lleva junto con él a quienes él había fundado el Instituto del Diálogo Interreligioso en la ciudad de Buenos Aires, el rabino Escorca, ¿no? Lo acompañó, y el Sheikh Omar Abud. Y el Papa quería, junto con ellos, abrazarse a Mahmoud Abbas y a Simón Pérez en el Muro de los Lamentos. Era el escenario que él imaginaba en el final de su gira, después de haber estado con Abbas en Palestina y con Simón Pérez. Por supuesto, el primer ministro Benjamín Netanyahu ni siquiera lo quiso recibir al Papa Francisco. Y miren lo que es el compromiso de Abbas con la paz. Estoy hablando, me cambié, me modifiqué para que sepamos quién es quién al que han prohibido ingresar ahora a Estados Unidos, ¿no? Abbas le manda a decir al Papa, cuando él ya está, cuando se encuentran, en Jerusalén se encontraron el Papa y Abbas, y le dice, mire, no puedo ir a abrazarme con Simón Pérez en el Muro de los Lamentos, pues yo sé que hacer eso me va a costar la vida, como le costó a cada uno de los que luchó. Le costó la vida a Arafat, le costó la vida a Anwar el-Sadat, le costó la vida a todos los que lucharon por la paz. Yo estoy dispuesto a que me maten, a perder la vida si es necesario por ese acuerdo, pero ¿sabe qué? No puedo ir pasado mañana, que eran los 2 días, porque no la pude convencer a mi mujer. Le prometo que yo voy a convencer a mi familia y yo voy a donde usted convoque a reproducir lo que no podemos hacer en el Muro de los Lamentos. 42 días después, Abbas y Simón Pérez vuelven a encontrarse con Francisco en el Vaticano. Y Abbas hizo todo lo que tenía que hacer para abrazarse a Pérez y plantear la paz entre Palestina e Israel y firmarla. Por supuesto que Netanyahu fue un gran enemigo de ese abrazo, de ese gesto, de esa decisión de Francisco, como también los que piensan como Netanyahu acabaron con la vida de Yitzhak Rabin, que fue quien se sentó con Arafat en los acuerdos de Oslo. O sea, ¿por qué cuento esas historias? Porque hay que militar la paz. No hay que rendirse antes. Yo la veo ahí a Vanina parada y militando como siempre, a pesar de todo, porque no es lindo estar procesada doblemente por tu propia justicia, por opinar que hay que luchar por la paz en estos lugares donde están haciendo una desaparición étnica de los palestinos y lo está clamando todo el mundo. Y en nuestro país debe ser el único lugar donde te condenan por decir eso. Entonces, quería contar esa historia. Me fui cuando escuché que le habían prohibido a Abbas, a quien respeté mucho, tuve el gusto de conocerlo, y me pareció un hombre que está convencido en serio por la paz. Entonces, quería contar esto, le quería agradecer al padre Caputo por haber abierto esta casa y terminar con una frase de Francisco que también vale la pena para ahora. La guerra, dijo Francisco, siempre es una derrota. Tengámoslo bien claro. Frente Amplio de Uruguay, que supo tener como origen a Germán Michelini por el operativo Cóndor, lamentablemente asesinado en Argentina, nos escribe y nos dice, disculpe, un segundito,
El espacio 99.000 Frente Amplio hace llegar su fraternal saludo al Club Político Convergencia Nacional y Popular y a todos y todas y todos quienes participan en la actividad Convergencia por la Paz Mundial, que hoy se desarrolla en la ciudad de Buenos Aires. Reafirmamos la importancia de estos ámbitos de encuentro, reflexión y compromiso, donde se levantan voces diversas en la búsqueda de caminos comunes para la paz, la justicia y la convivencia entre los pueblos. Confiamos en que esta convergencia nacional y popular será un paso más en la construcción de la unidad necesaria para enfrentar los desafíos de nuestro tiempo y en la afirmación de que la paz mundial solo es posible con dignidad, soberanía e integración solidaria. Reciban desde nuestro país un abrazo militante y fraterno, con la convicción de que otro mundo es posible si lo construimos juntas y juntos. Espacio 99.000 del Frente Amplio Uruguayo, Código de la Bueno, yo voy a presentar ahora a alguien que quiero mucho y me emociono porque recuerdo de su padre, ¿no? Que como bien dijo Victoria, tuvo que ver con aquel famoso Banco Nacional de Datos Genéticos que hasta eso me desarmaste porque fue el primero anterior a otro en el mundo. Entonces, lo conocí allá en un seminario que por suerte él tiene memoria, yo tengo memoria, pero él que fue en Miramar. Y cuando lo vi dije, vos sos hijo de Rodolfo, sí. Pero era una novedad. Así que bueno, hoy lo tenemos caminando, transitando los caminos polvorientos de la provincia de Buenos Aires, seguramente del Ciudadano de la Patria, y como candidato de diputado nacional por Proyecto Sur, que tiene a un gran tipo que lo parió, que se llamó Pino Solanas. Y que a su vez fue nuestro embajador de todo, para lo que algunos tienen algunas críticas que no son correctas, embajador argentino en España, un embajador de puertas abiertas como fue su padre, y bueno, te dejo el uso de raro, Ricardo. Pero muchas gracias, querido Beto. Espero que algún día te emociones de la misma manera por mí. Muchísimas gracias al Club Político por organizar e invitarme a este evento en el que se tratan temas tan importantes. Pero decía que la verdadera política es la política internacional, y es cierto. Pensar que yo me desvivía recorriendo los comités de distritos de la Unión Cívica Radical para decirle a los militantes que no se vecinalice. Hoy tendría que decirle que se preocupen por la política internacional desde hace tiempo, en realidad. Porque de lo que ocurre en el mundo depende muchísimo lo que ocurra en nuestros países, sobre todo en los países periféricos y en los semiperiféricos, entre los que tendríamos que encontrar algunos que nos parecen muy importantes, sin embargo no tienen tanta autonomía. Bueno, muchísimas gracias al padre Carlos Acapulco. Yo también aprendí con el padre mucho acerca del diálogo, de la empatía, es decir, la capacidad de ponerse en el lugar del otro cuando uno discute las ideas y tratar de comprender las razones por las que determinadas ideas son defendidas, aunque no coincidan con las nuestras, etc. Y suscribiría todo lo que se ha dicho acá, todo, exactamente todo. En particular las 7 tesis de Pepe. ¿Dónde está Pepe? ¿Se fue? Allí. Pepe, muy bueno, te felicito. Yo suscribiría las 7 tesis de Pepe. Y no quiero repetir las cosas que se dijeron, de manera que me permitan hacer una suerte de recapitulación muy breve de lo que se ha dicho, ¿no? A fines del siglo XX se produjeron 2 acontecimientos muy importantes que influyeron en los años venideros y mucho. Uno es la hegemonía neoliberal, ¿no? Y el otro es la caída de la Unión Soviética. Ambas cosas están relacionadas y se influyeron recíprocamente. Ambas prometían cosas muy buenas, generaban ilusiones, en algunos por lo menos, ¿no?
el consenso de Washington, las recetas neoliberales, lo que después conoceríamos con el nombre de capitalismo salvaje. Decía que el mundo progresaría, que el bienestar se extendería, que la riqueza se distribuiría mejor con esas recetas, ¿no? Renunciando al Estado, intervenir en la economía. Decía que lo peor que le podía pasar a un país es que su política o el Estado interviniera en la economía, que las desigualdades se reducirían no solamente hacia adentro de los países, sino también entre los países, se reducirían las desigualdades. Todas esas eran las promesas del neoliberalismo. Algunos la compraron. En la década del 90 tenemos que reconocerlo, muchachos. Algunos, mirá el Conde, que ¿cómo te va? Algunos la compraron. Y hablando del Conde, yo tengo que decir esta rifada que hola Luis, también te quiero saludar y mandarles un saludo. Y está presente aquí Proyecto Sur también, el partido de Clara Venezolana, porque estamos compitiendo en la provincia de Buenos Aires. Bueno, le decía que el mundo iba a crecer, que la desigualdad terminaría. Bueno, y por el otro lado, el otro acontecimiento, la caída de la Unión Soviética, prometía la paz mundial. Siempre, no entenderán la Primera Guerra Mundial también se dijo, esta es la última. Ahora empieza la paz universal y duradera, al terminar la segunda también. Bueno, con la caída de la Unión Soviética también se acuerdan del dividendo de la paz, y lo que nos íbamos a ahorrar en armas podía ser destinado a compartimentalizar la justicia universal. Bueno, de manera que los problemas se nos iban a resolver. La verdad que ninguna de las dos promesas se cumplieron, ni mucho menos, ¿no? No solo no se terminó con la desigualdad entre los países, ni con la desigualdad hacia adentro de los países. Cada vez es mayor la concentración de la riqueza y cada vez es mayor la desigualdad. Crece la pobreza, incluso en los países más desarrollados. El futuro es percibido como una amenaza para la mayoría de los hombres y mujeres que viven incluso en Europa, que tienen miedo al futuro. Es difícil conseguir trabajo, el que se consigue cada vez más precario. Se ha retrocedido en términos de legislación laboral a los tiempos en los que la relación laboral no solo era mucho más injusta, sino mucho menos democrática, mucho más autoritaria. Y esto es lo que se quiere hacer también aquí en nuestro país, con la excusa de que hay que adaptar a los nuevos tiempos la legislación laboral. La pregunta que yo haría es, con esa nueva legislación laboral, ¿los derechos de los trabajadores seguirán igual, mejorarán o empeorarán? Me gustaría que se debatiera esto, ¿no?, en la Argentina. No tengo ninguna duda de que van a empeorar. Bueno, no se cumplieron ninguna de las promesas. En todo caso, si bajó la pobreza, lo que no se dice que bajó la pobreza porque decía que Rusia debía abandonar Ucrania e iniciar el camino de la diplomacia para resolver el problema. Votó en contra. Si hay algo que era previsible, era que esa fuera la posición. Por alineamiento automático con los Estados Unidos, desde que se ha producido esta disputa por la hegemonía en el mundo, bueno, nosotros, la Argentina, con este gobierno ha optado por alinearse automáticamente con los Estados Unidos. Es alineamientos que nunca han sido correspondidos. Desde el año 69 hasta el 2025, todos los papas han celebrado y han dado un mensaje ese día de la Jornada Mundial de la Paz, que ahí tienen todo desarrollado. Yo soy un elenco, se los puse, el lugar donde lo pueden buscar a los que les interese. Yo voy a citar algunos. Yo digo algo de Francisco. En el capítulo de su encíclica programática, la primera, Evangelii Gaudium, el Evangelio de la Alegría, en el capítulo 4, donde habla de la evangelización de lo social, muestra la relación entre el bien común y la paz social. Porque hay un bien común nacional, hay un bien común internacional, ¿no?, y la paz social. Y nos recuerda 4 principios para alcanzar
Es decir, si queremos la paz, sea a nivel de la nación, a nivel internacional, si queremos la paz, tenemos que velar y promover el bien común. Velar por el bien común y promover el bien común. Y el bien común es aquello que nos permite a los pueblos vivir con dignidad. Son esas condiciones que nos permiten desarrollarnos como personas. Por eso, cuando se cuestiona, y por eso para nosotros el concepto de bien común está íntimamente unido al concepto de justicia social, que no es mero distribucionismo como lo quieren hacer aparecer. La justicia social, un pueblo con justicia social, es un pueblo que tiene acceso al bien común, que tiene la posibilidad de desarrollarse como persona y como sociedad. Eso es fundamental. Por eso, este esquema de querer bastardear los conceptos tiene que ver con muchas de las cosas que se hablaron hoy. Los 4 principios, que es para todo: el tiempo superior al espacio, la unidad prevalece sobre el conflicto, la realidad es más importante que la idea y el todo es superior a la paz. Lo dejo para la reflexión. Entonces, relación entre bien común y la paz social. Y Francisco nos plantea también la importancia en este contexto, en su encíclica, en orden a la paz, del diálogo social, como contribución a la paz en las encíclicas tanto Laudato Si como Fratelli Tutti. Ese es el instrumento del diálogo social. No solo en esas entrevistas, hay unos videitos que salen, ¿qué hay que hacer? Dialogar, 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 dialogar. A ver, el tema del diálogo social. El diálogo social. Porque el diálogo social supone el reconocimiento del otro. Supone el reconocimiento del otro. Significa pasar del yo a nosotros. Tenemos que darnos cuenta que hay un nosotros, no hay un yo. Que mi yo se realiza en nosotros. ¿No? Y Francisco nos plantea la importancia del diálogo. Y enumero rápidamente cosas que él dice. El diálogo entre fe, razón y ciencia. El diálogo ecuménico y el diálogo interreligioso. Por eso podemos hablar de la necesidad de las religiones al servicio de la paz. ¿No? Fíjese, está concretando todo un planteo de cosas. El diálogo ecuménico e interreligioso. El diálogo social en un contexto de libertad. El diálogo con el medio ambiente. El diálogo con el medio ambiente se planteó que él habla justamente en Laudato Si, de la ecología integral, así como Pablo VI hablaba del desarrollo integral, cada persona, toda la persona y todas las personas y pueblos. Lo mismo hace Francisco con el concepto de ecología. Es un concepto de ecología integral, amplia, total, donde entran todos los aspectos de nuestra vida. Diálogo para nuevas políticas nacionales e internacionales. No podemos estar anclados. No podemos estar anclados. El pasado, la historia nos enseña. El presente hay que asumirlo y dar respuesta para construir el futuro. ¿No? Después tengo acá el temita de las religiones al servicio de la fraternidad universal. No solo los católicos, las religiones. ¿Por qué? Porque está planteando Francisco la importancia de la dimensión trascendente en la vida del hombre y de los pueblos. Tiene que ver con las identidades, tiene que ver con el respeto del otro. El otro no es una cosa, es una persona. Si lo quieren decir de otra manera, es un ser espiritual.